Hola, bueno, la idea es empezar a trabajar con función de segundo grado, ¿sí? No es el tipo de funciones que nosotros vamos a estar trabajando después cuando nos metamos de lleno en el tema. Es un comienzo, ¿sí? Y este comienzo lo que vamos a hacer es recordar un poco lo que es una función, cómo calcular las imágenes de la función y realizar una representación gráfica de puntos. ¿Ya? La idea es familiarizarnos un poco con el tema. Bueno, este es un ejemplo donde tenemos una función que le llamo f. Las funciones se suelen nombrar con letras, ¿no? Para no estar, para que sea más fácil decir la función f, la función g, y no estar diciendo la función que cumple tal cosa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde la función se llama f y está definida por esta formulita que tenemos acá. Se lee f de x va a ser igual a menos 2x al cuadrado menos 3x. Es un ejemplo. ¿Cuál es la idea? En todos los ejemplos va a ir cambiando esta formulita que tenemos acá. Lo otro que define a la función es cuál es el dominio y cuál es el codominio. Recuerden lo que estuvimos viendo, que una función es una correspondencia entre elementos de dos conjuntos, ¿sí? La función f se define del dominio al codominio. Bueno, y la idea es que yo tengo que saber qué elementos son los que hay ahí, qué números son los que hay en cada conjunto. En el dominio de la función, nos dice acá, tengo el menos 2, el menos 1, el 0 y el 1. Esos serían los elementos del dominio. Los del codominio dice R. R es el conjunto de los números reales. Siempre que veamos una R, estamos hablando del conjunto de los números reales. Números reales le llamábamos al conjunto de números que conocemos, al conjunto más grande de números que conocemos. Donde están los negativos, los positivos, el 0, los números con coma, los sin coma, todos los números, las fracciones, todos son números reales. ¿Sí? Entonces yo acá en el codominio tendría infinitos números, por eso no los escribo y lo que hago es poner la R. Siempre las funciones que vamos a estar usando tienen codominio real, o sea, infinitos números. El dominio, por ahora estamos trabajando con poquitos números como acá, pero después vamos a trabajar también con R. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Primero que nada, lo que queremos hacer es hallar los correspondientes. ¿Sí? Nosotros sabemos que a cada valor de x le corresponde un valor de y, ¿no? Bueno, mi x, en este caso, van a ir siendo los diferentes números del codominio. Primero vamos a trabajar con el menos 2, luego con el menos 1, y así con los del dominio, perdón, creo que dije al revés. Y la idea es hallar cuál es el valor de y que le corresponde a esa x. Esto es lo que se llama correspondiente del menos 2 o imagen del menos 2. Cualquiera de las dos formas es lo mismo. ¿Para qué hallo esto? Una vez que tenga el valor de x y el valor de y que se corresponden, vamos a completar una tabla de valores. Acá vamos a ir poniendo los valores de x y allí los de y. X siempre van a ser los elementos del dominio. Así que ya puedo completar la columna x con estos números. Menos 2, menos 1, 0 y 1. Bueno, y la idea es ir haciendo cálculos para hallar esos valores de y. Comencemos con los del menos 2. Entonces, en este ejemplo, ya sabemos, empezamos diciendo que la x vale menos 2. Y nosotros tenemos la fórmula que nos da el ejercicio. En este caso es menos 2x al cuadrado menos 3x. Digamos que la x, ¿sí?, es como un álbum de figuritas vacío. Tengo los huequitos acá para pegar mis figuritas. En este primer caso, la figurita es menos 2. Entonces, donde está la x,
inserto el menos 2. Entonces me va a quedar menos 2, y acá, entre paréntesis, voy a poner el numerito que agrego, menos 2, porque la x es menos 2, al cuadrado, menos 3, siempre va por, ahí, y entre paréntesis pongo menos 2. ¿Está? Esto que yo estoy poniendo entre paréntesis es lo que son las x acá. El resto de la fórmula quedó tal cual. Fíjense, el menos 2 este está igual, el menos 3 está igual y el cuadrado también. ¿Está? Una vez que yo tengo esto, lo que hago es empezar a hacer cuentas. Primero que nada, hacemos menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es lo mismo que hacer menos 2 por menos 2. Y eso da más 4. ¿Ah? Entonces, ¿qué hago? Bueno, acá sigo bajando esto. Menos 2 por más 4. Y acá podemos hacer la cuenta ya. Menos 3 por menos 2 me da más 6. ¿Sí? Entonces, ¿cómo seguimos? Hacemos la multiplicación. Menos 2 por más 4. Esto me da menos 8. Y de este lado sigo dejando el más 6. Menos 8 más 6 da menos 2. Así que el correspondiente de la x menos 2 es la y, que en este caso también vale menos 2. Puede darnos otra cosa. Ya completamos acá. La y me dio menos 2. La y es el resultado de la cuenta. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a hacer lo mismo, pero en vez de con x igual menos 2, con x igual menos 1. Voy a borrar solo lo de entre paréntesis, que es lo único que cambia, para que vean que la fórmula sigue siendo la misma. ¿Está? Y mi x dijimos ahora que vale menos 1. ¿Por qué menos 1? Lo tengo acá anotado, que es el segundo elemento del dominio. ¿Está? Voy a ir haciendo lo mismo con todos. Entonces, donde está la x, pongo el menos 1. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1. Esto me va a dar más 1. Acá sigo dejando igual. Menos 2 por más 1. Hacemos esta cuenta. Menos 3 por menos 1 más 3, perdón. ¿Ah? Menos 3 por menos 1. Eso me da más 3. Y ahora multiplicamos acá. Menos 2 por más 1. Menos 2. Y menos 2 más 3. ¿Cuánto da menos 2 más 3? ¿Da? Más 1. Así que el correspondiente de menos 1 es más 1. Completo acá. ¿Sí? Bien, ahora de vuelta, pero en vez de trabajar con menos 1, vamos con el 0. Vamos a sacar, la x ahora va a valer 0. La fórmula vieron que sigue siendo exactamente la misma. Yo cambio acá los números y entre paréntesis, en vez del menos 1, ¿quién va ahora? Va a ir el 0. Entonces, hago la potencia, 0 al cuadrado. Eso es 0 por 0. 0 por 0 me da 0. Sigo dejando acá. Menos 2 por... Y acá tengo menos 3 por 0. ¿Ah? Recuerden siempre, cualquier cosa multiplicada por 0 me da 0. ¿Sí? Bueno, ahora multiplicación. Menos 2 por 0. 0.
y este acá más 0. 0 más 0 nos da 0. Así que el correspondiente de 0 en la función es 0. Y vamos con el último, el 1 positivo. Ahora la x vale 1. Voy a cambiar entonces acá donde están los paréntesis, que es donde irían las x. Siempre sustituimos la x por el valor que me dicen. Acá la x es 1. Así que voy a sustituir por 1. Voy a borrar esto porque tenemos que hacer las cuentas de vuelta. Y ahora hacemos 1 al cuadrado. 1 por 1. Eso da 1. El menos 2 lo dejamos igual. Menos 2 por... Y ahora acá, menos 3 por 1 me da menos 3. Hacemos la multiplicación. Menos 2 por 1 es menos 2. Y el menos 3 que teníamos ahí sigue. Entonces ahora tengo menos 2 menos 3. ¿Cuánto da menos 2 menos 3? Da menos 5. Pueden ayudarse de la calculadora para hacer esta cuenta. Entonces ahí ya tenemos la tabla de valores completa, hallamos todos los correspondientes de la x, ¿sí? Que la x son cada elemento del dominio. El correspondiente del menos 2 me dio menos 2, el de menos 1 me dio más 1, el de 0 dio 0 y el de 1 dio menos 5. ¿Qué vamos a hacer ahora? Graficar. Bien, estamos listos entonces para la representación gráfica, ¿sí? Cada uno de estos correspondientes va a estar representado por un punto, ¿sí? Bien, entonces, siempre vamos a representar en lo que llamamos un sistema de ejes cartesiano. ¿Qué es esto? Tenemos dos rectas perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, orientadas, es decir, que tengo que ponerle flechita hacia arriba y hacia allá. La recta horizontal es la que llamamos X y la recta vertical es la que llamamos Y. Les decimos ejes, no rectas. Bien, entonces, donde se cortan los dos ejes, tenemos el 0. Y vamos a empezar a contar en positivo hacia donde crecen las flechas. Entonces, en el eje horizontal, el de las X, vamos a tener los positivos hacia allá, los negativos hacia acá. Y en el vertical, los positivos hacia arriba, los negativos hacia abajo. ¿Sí? Tienen que tener cuidado con eso. Lo otro que tienen que tener cuidado es cuidar lo que es la escala. La escala es que si del 0 al 1 está este espacio, bueno, entre el 1 y el 2 tiene que haber el mismo espacio. Entre el 2 y el 3, el mismo espacio. No puede pasar que yo tenga esto. Este es el 0, pongo el 1 acá y el 2 lo pongo acá. No. Siempre tiene que estar, esta distancia tendría que ser igual a esta. Siempre igualitas las distancias. Bien. Eso es cuidar la escala. Y ahora estamos listos para representar. En el primer renglón de mi tabla de valores tengo que el valor de x menos 2 se corresponde con el valor de y menos 2. ¿Qué hago? Primero que nada voy a fijarme en la x. La x es menos 2 y la voy a buscar en el eje de las x. Menos 2 es aquí. Me paro ahí entonces. Y ahora digo, ¿cuál es su correspondiente? Es el valor de y. Si su correspondiente fuera positivo, me movería hacia arriba. Y si es negativo, me muevo hacia abajo. Bueno, el correspondiente del menos 2 es menos 2. Entonces lo que tengo que hacer es bajar. La idea acá es hacerlo con regla. Bajo derechito. ¿Hasta dónde? Hasta la altura del menos 2. Bajo 2 pisos. Y acá voy a tener un punto que está representando a esa primera correspondencia. Vamos con la segunda. En el segundo renglón tengo que la x
vale menos 1. Entonces, en el eje de las X busco el menos 1. Acá. Me paro ahí. Y ahora miro el correspondiente, la Y. La Y es positiva, así que me voy a mover para arriba. ¿Cuántos pisos? 1, porque el correspondiente del menos 1 es más 1. Entonces subo, derechito, un piso. ¿Ah? Estas líneas punteadas que yo estoy haciendo son una guía. Podría hacerlo con regla y bien suavecito o con una hoja cuadriculada. ¿Ya? Lo que sí importa que se note son los puntos. ¿Bien? El correspondiente del 0 es el 0. En el eje de las X tengo el 0 acá. Su correspondiente, si fuera positivo, subiría por ahí mismo. Si fuera negativo, bajaría. Ahora, como el correspondiente es 0, ni subo ni bajo. Me quedo ahí. A nivel del suelo, digamos. Y por último, tengo el 1 positivo. La X vale 1, así que busco en el eje de las X el 1 acá. Su correspondiente es negativo, así que hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo, los negativos siempre hacia abajo. Y tengo que bajar 5 pisos. Repito que acá la idea es trabajar con regla. Yo esto lo estoy haciendo mal, digamos. ¿Está? Hasta el nivel del menos 5. Y ahí hago un punto. Estos puntos que yo hice, ¿sí? Estos 4 puntos es la representación gráfica de la función f. Todo lo demás es para poder ubicarnos y entendernos. ¿Está? No resalten esas líneas punteadas, lo que sí importa resaltar son los puntos. ¿Está? Y ahí quedó pronto el ejercicio.